¿Qué les parece si empezamos en esta noche con una oración? Inclinemos nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de traer esta enseñanza. Padre eterno, te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo trayendo y hablando a través de mi boca, Padre Santo. Santo Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mí y lo que va a traer de enseñanza sea de bendición para las personas aquí presentes, Padre. Gracias por la oportunidad, gracias por todas las personas que están aquí presentes, que tomaron de su tiempo para venir a recibir, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, este libro, como el pastor Kerwin lo dijo, es un libro un poquito extenso y por eso la enseñanza la han dividido en dos partes. Gracias, pastor Kerwin, por la oportunidad. Y a mí me ha tocado en esta noche me han dado el privilegio de traer la primera parte. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Esta primera parte del libro se centra en Jerusalén como punto de partida del testimonio cristiano y el liderazgo de Pedro como figura clave. El escritor de este libro es Lucas, el autor del Evangelio, que también lleva su nombre de Lucas. También escribió este libro que es Hechos, y también llamado como Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Este libro lo empieza Lucas dirigiéndose a Teófilo, y yo me causó interrogancia. Teófilo, ¿quién es Teófilo? Y me voy a tratar de investigar quién es Teófilo. Teófilo, no pude encontrar nada que diga quién es Teófilo en la Biblia, pero se cree que Teófilo fue o una traducción que él hizo del griego, que traduce amigo de Dios o amado de Dios. Otras personas han dicho que puede ser un oficial romano al cual se dirigía, o también puede ser un líder cristiano, pero en verdad no sé. Ya eso se lo doy a ustedes para cuando ustedes entren en el libro y lo lean, puedan investigar un poquito más, pero a mí me causó esa interrogancia. El mensaje central de esta parte y de la segunda parte, por cierto, está en Hechos 1:8 y dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto resaltamos estas tres palabras: el poder, viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos, el testimonio que ellos van a tener que testificar de todo lo que vivieron con Jesús durante ese tiempo, y que van a llevar, y la otra palabra es en todo lugar, que van a llevar la palabra a todos los confines de la tierra. Ese es el propósito de lo que el Señor está enseñando aquí. También se resume la misión de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Acuérdense que venimos de la crucifixión de Cristo. Él muere en la cruz del Calvario, pero al tercer día Él resucita con poder y nos muestra que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y entonces Él se queda por 40 días o viene por 40 días a mostrar, a caminar con los discípulos y a enseñarles cuál era el paso siguiente que Él quería que ellos hicieran. Les viene a dejar una asignación como tal. También en el libro nos enseña la proclamación de Jerusalén, Judea y Samaria. Y en los capítulos 3 y 28, que va a ser la segunda clase, nos habla de Pablo llevando el evangelio a otras naciones y el surgimiento de los cristianos en Antioquía. La primera parte de este evangelio empieza de esta manera: pero antes de ser llevados al cielo, Él estuvo con los apóstoles por 40 días enseñándoles y hablándoles de lo próximo que vendría. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran que vendría sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y recibirían por poder. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, predicó el arrepentimiento, pero ustedes
van a recibir poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor resucitó como un rey glorioso y Él quería asegurarse de que ellos iban a seguir haciendo el trabajo que Él había comenzado. Entonces, Él les iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, porque imagínense uno estar caminando con una persona que le está enseñando a uno y de repente le dice a uno, bueno, ahora yo me voy y tú sigues haciendo el trabajo. Se da temor, o sea, como que uno dice, ¿y ahora qué? Aparte de eso, ellos sabían que Jesús era el que traía todo el poder. Él hacía los milagros, era el que les enseñaba. Entonces, al irse, bueno, dice, ¿y ahora qué? Entonces, cuando Él les dice eso, uno de ellos le pregunta, Señor, ¿vas a restituir otra vez el reino de Israel? Y Él le dice, calmado, que a ustedes no les concierne saber los tiempos del Señor. O sea, ustedes dedíquense a lo que yo les estoy diciendo y lo que tienen que hacer. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo has visto. Esto está en Hechos del 1 al 9. O sea, volvemos a recalcar que Él estuvo los 40 días con ellos, ascendió a la gloria de Dios, se reunió con el Padre y que anuncia también la venida del Espíritu Santo, pero el regreso nos anuncia también que viene de vuelta, que el Señor regresa por su iglesia, regresa como un rey poderoso, viene otra vez a mostrarnos de que Él no nos va a dejar, no nos abandonó y se fue y nos dejó, no, Él regresa por nosotros. Entonces, también en Hechos 1 del 4 al 5 habla, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Comparando pasaje con pasaje vemos en las intenciones de Jesús exactamente lo que la Escritura nos dice. Entonces ellos, haciendo caso, regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Por qué quería yo recalcar eso, que está a 1 kilómetro? Porque es importante cuando nosotros estudiamos la palabra que también nos metamos en lo que es la geografía, porque ahí están dejando una tarea de que tienen que llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces acuérdense que en esos tiempos no había internet, no había celulares, no había todo lo que tenemos nosotros ahora, no hay carros que van rápido, sino que eso era a pie, caminando y de paso en paso, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y tomaba tiempo, tomaba un proceso. Entonces yo dije, wow, eso va a tomar tiempo. Entonces ellos, haciendo caso, regresaron a Jerusalén y llegando a la ciudad subieron al lugar donde se alojaban y estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, todos los apóstoles estaban ahí reunidos, todos en un mismo espíritu, se dedicaban en oración con los hermanos de Jesús y María. Ellos estaban ahí reunidos en oración esperando lo que el Señor les había dicho, que venía del Espíritu Santo. Ellos no sabían cómo iba a pasar eso, pero sabían que el Señor les había dicho que vendría. Entonces, en esos días Pedro se pone de pie y los creyentes que eran, o sea, Pedro toma, yo digo, después de haber negado a Jesús y Jesús ve que resucita, lo restaura, él toma otra vez el poder de volverse a levantar y decir, bueno, Señor, yo voy a empezar a liderar esto. Entonces, él toma el control de eso. En una parte de Hechos también nos muestra de que él propone reemplazar a Judas, porque se supone que eran 12 los apóstoles, ahora eran 11. Entonces, ellos se ponen en oración, le piden al Señor que les muestre y el Señor les da el nombre preciso de la persona que va a reemplazar a Judas. Entonces ya ellos eran otra vez 12. Pero en este momento ellos se reúnen con el ministerio como tal, eran 120 personas, era bien pequeñito, apenas estaban empezando a orar y empezando a congregar como tal. Entonces viene el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Yo busqué en Levítico 25, del 15 al 16, y nos habla un poquito en el Antiguo Testamento de unas fiestas que se celebraban en el 50º día
o sea, en el día 50. Y nos enseña que era un tiempo donde los judíos se reunían para ponerse en oración y traer las primicias. Entonces, el Pentecostés me imagino que era más o menos relacionado con esas fiestas que ellos venían a Jerusalén, todos los judíos de todas las naciones venían a Jerusalén y se reunían para ponerse en oración, para traer ofrendas, para traer las primicias. Entonces ellos se reunieron en ese lugar donde ellos estaban en oración, el grupo, los apóstoles, y vino de repente del cielo una violenta ráfaga de viento y llenó este lugar, llenó toda la casa donde estaban, y se les apareció entonces unas lenguas como de fuego. Y eso también me causó un poco de intriga, porque el Señor en el Antiguo Testamento, Dios cuando venía a posarse sobre el templo o sobre el sitio de reunión, de oración, Él venía como una nube, o cuando Él se manifestaba, siempre se manifestaba en una nube, aire o fuego. Y en este caso, Él se representa con esas lenguas de fuego. Y entró al lugar y se revolteó todo eso, y entonces se repartieron esas lenguas y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todo fue lleno del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concede expresarse, pero eran lenguas que se podían entender. O sea, yo he escuchado a personas que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Yo no quiero crear controversia, pero yo a veces no le entiendo a las personas, pero aquí la palabra dice que eran lenguas que se podían entender. En ese momento habían personas, habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Asia, Frigia, Egipto, y se preguntaban perplejos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Porque ellos los podían entender en su lengua de origen, porque son judíos, pero estaban en estos lugares que habían nacido allá o habían hecho una vida allá y podían entender, hablaban todas estas lenguas. Entonces ellos dicen, pero yo les puedo entender, ellos son galileos y ahora están hablando mi lengua de mi familia, ¿cómo yo les puedo entender? Y perplejos, ellos preguntaban eso, otros se burlaban, como hay de todo. Acuérdense que en la viña del Señor hay de todo. Y no falta siempre el que va a murmurar, el que va a criticar, el que va en un lenguaje colombiano a chinchar y a chismear. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces decían, es que están borrachos también. Entonces ahí Pedro se para y entonces dice, se puso de pie con los 11 y dijo, en voz en cuello, o sea que estaba ya hablando fuerte, no están borrachos, presten atención lo que les voy a decir. En realidad lo que pasa es que la unción que el profeta Joel, sucede que en los últimos días el profeta Joel ya había dicho o había profetizado esto. Sucede que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces el Espíritu Santo nos muestra tres cosas: que descendió y llenó, trabajó a través de ellos, se metió, entró en ellos y trabajó a través de ellos. Solo puede haber un día de Pentecostés y solo puede haber un Calvario y una resurrección. Ahí no hay que vamos a inventar otra cosa. Pentecostés marca el inicio, el nacimiento de la iglesia. En ese día, por lo que pasó en esa reunión de Pentecostés y el baño del Espíritu Santo que ellos recibieron, se unieron 3,000 personas, 3,000 nuevos miembros. O sea, eran 120. Y en ese día, por la gracia del Espíritu Santo, por lo que pasó, se unieron 3,000 personas más. Pentecostés marcó una diferencia y fue que el Espíritu Santo entró en un nuevo templo que somos nosotros. Él vino a morar en nosotros. O sea, ya no esperamos que venga Dios y se postre como una nube en el lugar santo para que nosotros podamos tener una conexión con Él. No,
ahora vive en nosotros, está en nosotros. Entonces está en nosotros que nosotros dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar de adentro hacia afuera, que haga el cambio en nosotros para poder nosotros continuar el trabajo que Él nos ha encomendado. El primer milagro apostólico de la iglesia sucedió en la puerta del templo y fue a través de Pedro y de Juan, que levantan un paralítico que está pidiendo limosna. O sea, ellos vienen caminando al templo donde ellos se reunían a orar y hay un paralítico ahí que está pidiendo limosna y Pedro lo mira fijamente y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te voy a dar. Y le dice: levántate. Y automáticamente él recobra sus fuerzas y se incorpora y empieza a brincar. Pero ¿qué pasa? Cuando él hace esto, él empieza a traer una algarabía, entra al templo brincando, cuando esta gente, todo el mundo lo veía postrado pidiendo limosna. Cuando él entra brincando al templo, y me imagino el alboroto que formó ahí, y entonces más gente se seguían añadiendo al ministerio de nuestro Señor. Entonces eso fue el primer milagro que ellos hicieron, el cual hicieron muchos más, y por causa de estos milagros, el Espíritu Santo seguía añadiendo más personas a la iglesia. Los persiguieron, tuvieron persecución por esto, porque ya era tanto la cantidad de personas que se unían y que se paraban a recibir palabra, que ya eran una congregación grande. Entonces ya eso crea un descontento con los que enseñaban las enseñanzas en la sinagoga. Entonces empiezas a chocar ya eso, y ahí es donde empiezan a tratar de perseguirlos, a tratar de acosarlos, bueno, mil cosas. La iglesia, cuando se forma, ¿cómo se mantiene la iglesia? Ellos formaron como una pequeña, yo diría como una cooperativa. Ellos, entre las personas que eran miembros de esa iglesia que se había formado, todos tenían propiedades y las vendían, las traían, y de esas propiedades, de lo que recaudaban de esas propiedades, ellos lo repartían a todos los miembros de la iglesia, y de ahí se mantenían, vivían y podían seguir llevando la palabra a otros lugares. Entonces, la iglesia seguía creciendo, pero vino un tema con un hermano llamado Ananías y Zafira, que fue una pareja que ellos recibieron el mensaje cuando fue que tenían que vender su propiedad y traerla, y entonces ellos venden, pero se quedan con una parte del dinero. Empieza a haber egoísmo, empieza a haber con que yo por qué voy a entregar mi plata, me corresponde algo. Pero Pedro, que tenía ya el discernimiento del Espíritu Santo, lo confronta, le dice que él va a recibir un castigo, una reprimenda de parte del Señor, y él muere. Después llega su esposa y le sucede lo mismo, le preguntan también qué pasó con el dinero, y ellos empiezan a dar vueltas ahí, lo puse aquí, no lo encuentro, se me lo puse en un cajón y se me lo desapareció, muere también. Entonces, de esa forma, el Señor le purifica a la iglesia, les da una reprimenda y le muestra que lo que el Espíritu Santo les enseña es lo que tenemos que hacer. O sea, y al estudiar esto, yo también he sido muy confrontado, yo les voy a decir sinceramente, porque uno llega aquí con lo que llega. O sea, yo vengo de Colombia y yo llegué con lo que traía puesto, y el Señor me ha bendecido mucho y he tenido muchas cosas, casa, carro, cuenta en el banco y todo eso. Pero empezamos a volvernos egoístas con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, parte de esa enseñanza es eso, que el Señor quiere de que esos recursos que Él nos da a nosotros, ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, está trabajando de adentro hacia afuera, pero parte de la enseñanza es eso, que esos recursos que el Señor nos trae o nos ha dado, no es para que nosotros nos quedemos con ellos, sino para que hagamos obras con eso, que lo compartamos, que hagamos lo que Jesús vino a hacer. La palabra, nos metemos a estudiar la palabra, no es para nosotros, es para enseñarla, para llevarle una palabra de aliento a las personas. Entonces, el Señor quiere hacer muchas cosas a través de nosotros. Yo sé que nos podemos meter mucho más adentro, pero el tiempo corre y tengo que seguir. Ellos pasaron pruebas, por ejemplo, fueron
perseguidos, encarcelados, azotados, pero la victoria era más grande porque a través del Espíritu Santo ellos seguían haciendo milagros, seguían sacando malos espíritus, mejor dicho, ellos hacían todo lo que Jesús vino a hacer. Y por medio del Espíritu Santo ellos adquirieron ese poder y ellos podían hacer todas estas cosas. La iglesia seguía creciendo, el Señor cuidaba y los liberaba. El Señor los cuidaba, el Señor los mandó a hacer eso solitos, pero el Señor también tuvo cuidado de ellos. Ellos fueron apresados, pero el Señor también se encargaba de que ellos salieran de esa cárcel. Muchas veces pasó que les abrió las puertas para que ellos salieran. Nadie se dio cuenta. Ellos salieron con Pedro por su casa y nadie se dio cuenta en una parte donde ellos estaban presos. Entonces el Señor hacía grandes cosas con ellos porque sabía que había un propósito, había algo que ellos tenían que hacer y Él les estaba ayudando. Entramos a lo que era un discípulo llamado Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban, yo digo que fue el primer mártir que murió por causa de lo que él enseñaba. Y era la palabra del Señor, por testificar la palabra del Señor. Y entonces era un siervo fiel a lo que él enseñaba. Y un día lo confrontaron y le hicieron un juicio inventado. O sea, hubo egoísmo, hubo alguien que vino y lo confrontó con la palabra y no pudieron sacarlo de lo que él realmente creía que era testificar la palabra del Señor. Entonces, como no pudieron hacer eso, le crearon un falso testimonio y entonces vinieron y dijeron que él estaba yendo en contra de Moisés y en contra de la ley de Dios. Y entonces por eso le hicieron un juicio falso y lo llevaron a juicio ante los sacerdotes. Él viene y confronta a los sacerdotes y entonces al confrontar a los sacerdotes lo que hace es que se enfurecen más porque él prácticamente les dice: ustedes mataron a Jesús. ¿Qué me están diciendo ustedes a mí de que yo estoy haciendo algo mal cuando ustedes crucificaron al escogido, al Hijo de Dios? Entonces por eso ellos se enojan y lo sacan del templo a empujones y lo muere apedreado. Cuando están en ese proceso de apedrarlo o matarlo, ahí aparece Pablo. Pablo era el encargado de asegurarse que lo que estaban haciendo contra los judíos fuera. Y entonces Esteban está en ese momento recibiendo ese castigo, pero recibiendo ese castigo, él ve la gloria de Dios. Lo ve, el cielo se abre, él puede ver al Padre y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En ese momento él muere, vienen, recogen a Esteban, le quitan sus vestiduras y se las entregan a Pablo. Pero Pablo, ya por lo que había visto y por el convencimiento de Esteban, él empieza a sentir ya ese cosita del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, que a veces cuando sentimos algo que no va con el Señor, nosotros vemos que como que nos mueve el corazón y decimos: ay, estoy indispuesto, es indigestión. No, es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Y Pablo es uno de los principales perseguidores de los judíos. Cuando Esteban lo matan, entonces empiezan a perseguir a la iglesia. Sí fueron perseguidos, sí fueron apresados, pero ahora viene Pablo, el tumbapuertas, porque yo lo vi en uno de los segmentos de este libro, donde él tumbaba la puerta a los judíos y se metía y los sacaba a empellones y los ponía presos. Y entonces, en una de esas, se va en camino a Damasco. Gracias, se me fue ahí. Él va en camino a Damasco, le pide una carta a los sacerdotes para él poder seguir persiguiendo a los judíos, y entonces se va para Damasco a buscar más judíos. Y en el camino a Damasco se le aparece Jesús y le dice: Saulo o Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto está en Hechos 9, del 4 al 5. Pedro, en ese proceso,
Pedro es usado para llevar el evangelio a los gentiles a través de Cornelio. Cornelio era un romano que recibe una señal del Espíritu Santo y le dice que vaya a buscar a Pedro. Y Pedro también está en otro lugar donde está así concentrado y el Señor lo hace. Él está en su terraza y el Señor le muestra una visión donde le muestra un poco de animales y le dice: agarra uno, come. Y el Señor él le dice: Señor, yo no puedo comer de esto porque nunca he comido nada impuro. Y él le dice: escoge uno y come. Y él le dice: Señor, nunca he probado nada impuro. Entonces el Señor levanta todo eso y le dice: lo que yo purifico, tú no lo puedes llamar impuro. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que cuando el Señor, cuando están en Jerusalén, los judíos a lo que son los gentiles los veían como las personas más bajas, como los más sucios, como los más rebajados. Ya el Señor, cuando le hace esta visión a Pedro, está preparando el camino para que incorpore o entren los gentiles a lo que es el servicio del Señor. ¿Por qué? Yo entiendo que los judíos eran los encargados de guardar la palabra y de llevarla, pero después de haber sido tercos, de no haber querido hacerlo, después de haber hecho cosas que no debían, el Señor dice: hey, tengo que también buscar otras personas porque en realidad estoy teniendo oposición. Entonces abre también esto para nosotros, ahí entramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Los gentiles, Pablo usa las llaves del reino y para poder entrar a los gentiles a todo esto. Voy rápido, estoy parafraseando la enseñanza para que ustedes puedan. Voy bien de tiempo porque no quiero pero entonces lo que quiero es dejarles saber de que el Señor usó a Pedro para abrir ese camino, y entonces ahí entra también Pablo, y Pablo es en su conversión, me perdí ahorita. Ok, Pablo fue preparado providencialmente para su ministerio. Era judío, nacido en Roma, era un ciudadano romano, era judío, pero era un ciudadano romano, educado en la cultura griega y entrenado en la escritura por el Espíritu. Ananías fue la persona, porque cuando el Señor se le aparece en camino a Damasco y le habla, él ve un destello de luz y pierde la vista. Y el Señor le dice que él lo va a usar. Él se rinde ante los pies de Dios o de Jesús y le dice: aquí estoy. Y entonces él lo llevan, las personas con las que él va, al lugar donde él va a estar, y por 3 días él pierde la vista, no come, no bebe y sigue ahí postrado esperando. Entonces el Señor usa a un profeta llamado Ananías, el cual es el encargado de ir y dejarle saber a Pablo que ha llegado su tiempo y que tiene que empezar a prepararse para trabajar para el Señor. Ahí recobra otra vez su visión, se le caen unas escamas, dice la palabra, y él recobra su visión y empieza a trabajar para el Señor. Una vez estaban participando en un culto del Señor, estaba Bernabé y Saulo, estaban trabajando para él, y el Señor dice: ellos fueron llamados al servicio del Señor, que fue Bernabé y Saulo, y entonces el Señor los trae al servicio, y ahí es donde Pedro los manda a que vayan a Antioquía. Estuvieron allí sirviendo como por alrededor de 1 año. Eso fue el primer viaje ministerial de Pablo. En el segundo viaje escogió a Silas y fueron a visitar, en este caso Pablo fue el que escogió a Silas, y fueron a visitar la iglesia de Galicia y se encontraron con Timoteo.
En el tercer viaje de Pablo visitan lugares de su primer viaje fortaleciendo la iglesia. Pablo también fue arrestado, también fue aporreado en Jerusalén. Esto está en Hechos 21, 27. Pablo es acosado. Pablo también es aprendido por llevar la palabra del Señor. Pablo termina, y parafraseando la palabra, termina esperando un juicio para exponer su caso delante del César, que eso ya más adelante en la segunda parte lo vamos a poder ver. Pero en realidad la palabra, la parte más importante de esto, y porque yo sé que ustedes van a leer el libro de Hechos y se van a meter y lo van a estudiar, y como el Señor lo manda, que nosotros estudiemos la palabra para que podamos llevarla hasta el final de la tierra. Pero lo importante de esto es saber que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él vive en nosotros, está en nosotros, y que el Señor nos demanda de que hagamos el trabajo que Él nos encomendó. O sea, Él nos purifica de adentro hacia afuera, pero no es para que nosotros nos sentamos bien. Nosotros venimos a la iglesia y recibimos el Espíritu Santo en el momento que confirmamos que creemos en el Señor como nuestro Dios Salvador, y creemos en Él y recibimos el Espíritu Santo. Él empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a bendecir, nos empieza a empoderar, nos empieza a dar mil cosas para beneficio nuestro. Pero eso no es para beneficio nuestro. Nosotros pensamos que es para beneficio nuestro. Estamos aquí por lo menos un grupo de personas. Cuando empezamos a hacer esta clase, venían muchas más personas. Pero en el camino nos vamos quedando. ¿Por qué? Porque nos cansamos, porque nos da pereza, porque queremos quedarnos viendo una serie de Netflix. Pero en realidad el Señor no quiere eso. Ese no es el trabajo. El Señor quiere que nosotros sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a atestiguar lo que el Señor tiene para dar? Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. No se queden con lo que Dios les ha dado. Los recursos son para bendecir a otros. Y el Señor eso es lo que quiere. Entonces, ahí se las dejo de tarea. Estudien la palabra con lo que el Señor los ha bendecido, bendigan a otros y no desmayen. Hay personas que dicen, ¿cuál es mi trabajo? El Señor se lo va a decir, el Señor se lo va a mostrar. Ore, ayune, métase en la palabra, porque la palabra te confronta. Yo fui confrontado con esto y la palabra te confronta. Y hay gente que dice, yo soy muy mayor. No, esto no se acaba hasta que no se acaba. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Pablo dijo, Señor, yo soy tu esclavo. Y Él quiere que nosotros seamos esclavos literalmente. Heme aquí, Señor. Esto es imponente. Uno dice, wow, traer una palabra para las personas cuando uno se siente menos. Pero el Señor dice, con lo que poquito que tú tienes, yo voy a hacer grandes cosas. Entonces nunca se sienta menos, siga haciendo el trabajo que el Señor le ha puesto y adelante.